la semana anterior tratamos un asunto pertinente a la vida de reino. Recuerde usted que estamos tratando un tema que nos llevará la vida entera poder abordarlo, profundizar en él. A nosotros nos va a tomar al menos un año tratar este tema, recibiendo un reino inconmovible. Y como un tema que se desprende de este tema principal, como un asunto pertinente a este tema principal, hablamos de que lamentablemente es posible para un hijo del rey, para un príncipe, es posible por ignorancia, por incapacidad, por algún tipo de incapacidad, ¿sí?, vivir la vida de un mendigo, aunque por su sangre, por sus venas, corre sangre real. Es posible tener la vida de un mendigo, aunque seamos parte de un linaje real, ¿sí? Es posible que un príncipe abrace la mentalidad de un mendigo. Y poníamos como ejemplo, como una ilustración para este mensaje, la vida de un hombre llamado Mefiboset. ¿Se acuerdan? Mefiboset. ¿Recuerdan que el pastor Jorge estaba pensando en cambiarle el nombre a su hijo? Ya no será llamado Yaret, sino Mefibosito, ¿se acuerdan? Tomó para sí ese nombre y el Señor le alumbró el entendimiento. Ok, entonces este hombre llamado Mefiboset, a pesar de que venía de un linaje real, vivió gran parte de su vida lejos del palacio y vivió una vida acorde no a su sangre real, sino acorde a la realidad de un mendigo. Por circunstancias de la vida, él fue empujado a vivir en un lugar llamado Lodebar. ¿Qué significaba? Dolor, tristeza, miseria. Lodebar es el lugar de los desesperados, los sin esperanza, aquellos que consideran que ya no hay futuro para ellos. Aquellos que consideran que Dios no escucha sus oraciones o, en el peor de los casos, que Dios se ha olvidado de ellos. Ese es Lodebar. Es un lugar en donde todos de alguna manera hemos pasado por ahí. Todos, sin duda alguna, hemos pasado por ahí, pero decíamos que otra cosa es quedarte a vivir ahí. Otra cosa es edificar tu casa en ese lugar, en el lugar de la desesperanza. Ese lugar inhóspito en donde todo aquello que se siembra no produce nada. Es el lugar de la esterilidad. Eso es Lodebar. Y en el caso de este hombre llamado Mefiboset, usted recordará la historia, que a los 5 años de edad, ¿sí?, él recibe la noticia de la muerte de su abuelo, el rey Saúl, y la de su padre, el príncipe Jonatán. Y en medio de esa situación, su nana, la nodriza, aquella persona que estaba ahí para cuidarlo, que debería cuidarlo, en medio de la huida lo dejó caer. Lo dejó caer. Y en ese accidente, él fue marcado para toda la vida. Cuando esa nana, esa nodriza lo deja caer, él quedó paralítico, lisiado de los pies. Y con todos esos argumentos y bajo todas esas circunstancias, este hombre llamado Mefiboset fue llevado hasta ese lugar llamado Lodebar, el lugar de los lisiados. Pero una cosa es que una circunstancia te lleve hasta allá y otra cosa es que decidas quedarte a vivir en ese lugar. Otra cosa es que por una lisiadura de tu alma, por una situación que no has resuelto delante de Dios, por la falta de perdón, por la amargura, por el resentimiento, decidas quedarte ahí. Otra cosa es que siendo un hijo de rey, alguien que viene de un linaje real, alguien que tiene una habitación en el palacio, las heridas que no han sanado te lleve a vivir junto con tu familia, te lleve a vivir tu matrimonio en el lugar en donde solo están aquellos que no tienen esperanza. Y amado, la finalidad de ese mensaje era que podamos reconocer por el Espíritu si acaso estamos viviendo por fuera de la realidad del reino y viviendo la vida de un mendigo.
viviendo la vida de un mendigo, viviendo la vida de un paralítico, alguien que quisiera vivir de otra manera, pero sus fuerzas no le dan. Alguien que con su mente recuerda la vida del palacio, pero hay un cuerpo que no le responde. Y esa no debe ser la vida del hijo de un rey. No puedes conformarte a esa vida, no puedes amoldarte a ese estilo de vida, porque hay un lugar para ti en el palacio, hay un lugar para el hijo del rey en la mesa de su padre. ¿Se entiende, amados? Así que cuando el rey David recordó que por pacto había hecho, por amor había hecho un pacto con el padre de este hombre llamado Mefibosé, el recordar ese pacto de amor hizo que el rey envíe a sus siervos para sacar de ese lugar a quien era el heredero de todas las pertenencias de su abuelo el rey. Y qué bueno es entender eso, amado, que aunque usted y yo podamos alejarnos y darnos unas vacaciones por lo de Bar, nuestra herencia permanece incorruptible en la casa de nuestro Padre. La herencia está ahí, está guardada en Cristo. Así que lejos de que alguien pudiera estar lejos del palacio y entrar en una guerra espiritual para quitarle o arrebatarle al diablo lo que te quitó. No, lo que debe hacer un hijo del rey es volver a la casa. Es volver al palacio y entender que su herencia no está en juego, su herencia está guardada en el palacio del rey, en el reino de su padre. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Vuelve al palacio, vuelve a su habitación real y vuelve a tener un lugar en la mesa del rey. Algo interesante, que tal vez no lo dije la semana anterior, o al menos no en el primer servicio, es que por decreto, el rey David había prohibido que ningún cojo, ningún lisiado pueda entrar a la casa del rey y menos sentarse en su mesa. El rey David había salido a la guerra contra los filisteos y ¿saben lo que hicieron los filisteos? Se burlaron de David y le dijeron: nuestros cojos, nuestros lisiados pueden vencerte a ti y a todo tu ejército. En otras palabras, te vencemos con la mano, con la derecha amarrada. Te doy la zurda. Eso le dijeron los filisteos a David. Nuestros lisiados pueden vencerte a ti y a todo tu ejército. Y David, enfurecido, ¿sí?, promulgó un decreto real y dijo que ningún lisiado, que ningún cojo pueda entrar a mi casa, al palacio real, y menos sentarse en mi mesa. Ese mismo rey David que había promulgado esa ley, es ahora el rey David que recibe a este cojo no solo en el palacio, sino que lo sienta en su mesa. ¿Por qué, amado? Porque el pacto de amor está por encima de cualquier ley terrenal. Ningún siervo cojo, nadie que sea extraño a la casa del rey podía entrar en esa condición al palacio real. Pero era diferente si era considerado hijo del rey. Y Mefibosé no se sentó como un extraño. Dice la palabra que desde ese día, cada día se sentó a la mesa del rey como hijo. No como un invitado más, sino como un hijo del rey. Qué bueno es entender eso, amado, porque pudiéramos nosotros volver al palacio y seguir pensando como un mendigo. Seguir creyendo que todo lo que hay en el palacio del rey no nos pertenece y somos solo invitados a su mesa. Y no es así. El rey lo recibió como lo que es, su hijo, según un linaje, según un pacto de amor que él había hecho con su padre. Y por último, para terminar este breve resumen, el rey dispone a sus siervos que cultiven las tierras que le pertenecían a Mefibosé.
las tierras que eran la herencia de su abuelo Saúl. Él dice, vayan y quiero que trabajen esas tierras. Asegúrense de que no falte pan en la mesa de Mefiboset. Miren lo que hace este rey por un pacto de amor que él había hecho. No solo le reconoce la herencia, sino que pone su fuerza laboral, su fuerza productiva, a hacer que esa tierra sea cultivada para asegurarse de que no falte pan en la mesa de aquel que ahora es reconocido como su hijo. Miren qué interesante, porque todo esto es un tipo y figura de nuestra realidad en Cristo. Que por un pacto de amor no solo tenemos un lugar en el palacio, sino un asiento en la mesa del rey, no como extraños, sino como hijos del rey. Este rey dispone su fuerza laboral para que cultive las tierras y asegurarse de que haya pan en abundancia en la mesa de Mefiboset. Él pasó en un día, por pacto, salir de una vida de mendigo a la vida del reino. No es por sus méritos, no es porque él se ganó el lugar en la mesa. Fue un pacto de amor del cual él era beneficiario. Pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿por qué este rey dispone de criados para que cultiven esas tierras, para que no falte pan en la mesa de Mefiboset, si antes de esto le había dicho a este hombre, tú comerás de aquí en adelante en mi mesa? ¿Recuerdan? Pareciera contradictorio. Si tú tienes el pan asegurado en mi mesa, ¿por qué dispongo de hombres para que cultiven tu tierra? Y amados, decíamos que la mesa del rey no es una mesa destinada para los necesitados, para los menesterosos o para los hambrientos. Ya el rey dispuso el pan en tu mesa, pero el lugar en la mesa del rey no es por necesidad, sino por honra. No es por hambre, sino por amor a él. No sé si se entiende. En la mesa del rey lo más importante no es el pan, sino su presencia. ¿Qué es lo que hace que esa mesa sea especial? La presencia del rey. Dios resuelve el asunto del pan en tu mesa, pero el sentarse en la mesa del rey es un asunto de honra. Es un lugar solo para hijos. ¿Se entiende, amados? Nuestro lugar en la mesa del rey es por causa de que hemos sido adoptados como sus hijos, y aunque Él ha provisto todo lo necesario para suplir nuestra mesa, nos sentamos en su mesa por causa de la honra y del amor a su nombre. Amén, amados. Con esto quisiera, por favor, que avancemos y vamos ahora, en lo que nos resta del tiempo, vamos a ver las características, el carácter del ciudadano del reino. ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del reino? ¿Cuáles son las características que distinguen a los ciudadanos del reino de Dios? Si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, pudiera ponerle el carácter del ciudadano del reino. Vaya por favor a Salmos capítulo 145 y verso 10. Salmos 145, verso 10. Note aquí, por favor, las descripciones que hace el salmista sobre este reino del cual hemos hablado, sobre este reino el cual lo hemos recibido, y notará usted que el salmista no está describiendo este reino como lo haría con un reino temporal, como un reino que atiende a la realidad del mundo. Miren lo que dice, Salmos
145, verso 10. Miren. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Que hablen de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas. Para que todo el mundo conozca la gloria y el esplendor de tu reino. Verso 13. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece para siempre. Voy a volver a repetir este último texto. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece para siempre. Vaya por favor a Daniel capítulo 2 y verso 44. Son solo dos textos que nos describen la realidad de un reino que no es de este mundo. ¿Por qué es importante que entendamos la descripción de este reino? Un reino que no es de este mundo. Porque si usted pertenece a este reino, entonces el carácter que debe ser manifestado por alguien que pertenece a este reino que no es de este mundo, ese carácter debe atender a la realidad de un rey que no es de este mundo. No sé si me hago entender. Si este reino no pertenece a este mundo, el carácter de los hijos del rey no debe ser comparado al carácter de los hombres de este mundo. Daniel capítulo 2 y verso 44. ¿Estamos? En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, en los días de estos reyes se refiere al tiempo en donde el imperio romano, los césares, todavía estaba de pie. Cronológicamente, esta palabra de Daniel corresponde a esos días. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Ese día ya llegó. Ese tiempo ya llegó. ¿Cuándo? Cuando el rey hizo su aparición aquí en la tierra. En todo lugar en donde un rey se hace presente, ahí está la operación de su reino. ¿Me hago entender? En esos días, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. Y hará pedazos a todos los reinos de la tierra. ¿Qué dice? Que este reino que Dios mismo establecerá, la iglesia no establece el reino, quien establece el reino es el rey, la iglesia es la encargada de manifestar la realidad de este reino. Donde hay un hijo del rey, ahí se manifiesta el reino al cual ese hijo pertenece. Nosotros no establecemos el reino, manifestamos la vida del rey, manifestamos la realidad del reino al cual pertenecemos y el cual representamos. De este reino, dice Daniel, que permanecerá para siempre. ¿Y qué hará con los reinos del mundo? Los hará pedazos. Recordábamos la primera vez que hablamos de este tema, que a partir de la llegada del rey, a partir de la llegada de Cristo aquí en la tierra, el rey de reyes, nunca más se ha levantado un imperio o un reino terrenal. Nunca más se ha levantado un reino. Porque ese reino que vino con la presencia del rey es superior a cualquier reino sobre la tierra. Es un reino que no desaparecerá, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos de la tierra.
Esto lo corrobora Daniel cuando tuvo el entendimiento, la revelación de la visión de aquel emperador, de aquel rey, de esa estatua, ¿verdad? Que representaba los reinos de la tierra. No es el tema, no voy a meterme ahí, pero lo que estoy diciéndole, amado, es que este reino es superior a todo reino que el mundo haya conocido. Es un reino victorioso, es un reino que no sufre pérdida. No es un reino que tiene su momento de auge, como todo reino en la tierra lo ha tenido, pero luego empieza a decaer, empieza una decadencia. La corrupción lo atrapa y pierde su vigencia. No, este es un reino que no es de esta tierra, que permanecerá para siempre, y no solo eso, sino que todo aquello que choca con el reino de Dios se hace pedazos. Por eso usted ve que la iglesia del primer siglo, la iglesia temprana, entendida en la realidad del reino, chocó contra el imperio romano y el imperio romano no pudo sostenerse. ¿Cuál era el criterio de la iglesia del primer siglo? Ellos no estaban interesados a salir a las calles y protestar contra Roma. No, lo que a ellos les interesaba era manifestar la vida del rey. Esa vida es suficientemente poderosa para echar abajo, para hacer pedazos cualquier reino terrenal. ¿Se entiende, amados? La iglesia no está llamada a ser protestante. La iglesia no está llamada a ser la oposición a un gobierno. No, la iglesia está llamada a gobernar. Usted no es la oposición. La oposición es aquel que no gobierna. La iglesia es gobernante. Porque la iglesia es parte de un reino victorioso. Un reino que hace pedazos a todo reino en la tierra. Estamos acá. Dígame por favor que se está entendiendo, porque si no, no podemos avanzar. ¿Estamos? Entonces, como podemos ver en estos textos, hay muchísimos más, pero por tiempo no lo podemos desarrollar. Como podemos ver en estos textos, se habla de un reino infinitamente superior a los reinos de este mundo. Este reino es superior en cuanto a, en primer lugar, en cuanto a su origen. Este reino es superior en cuanto a su naturaleza. Este reino es superior en cuanto a su duración, a su vigencia. En cuanto a su origen, ¿por qué? ¿Por qué es superior? Porque no es terrenal, sino celestial. En cuanto a su naturaleza, porque este reino es espiritual, no consiste en comida ni en bebida, porque es espiritual, no es corruptible, no es algo físico que se desgasta con el tiempo. Y en cuanto a su duración, porque es eterno, es inconmovible, es eterno, es inconmovible. ¿Estamos acá, amados? Yo estoy seguro que si usted recibiera en sus manos las escrituras de una casa en la vía San Borondón o en la vía a la costa, usted estaría contento, alegre y tal vez saltaría de su lugar y diría, tengo un testimonio que contar. Y qué bueno que eso pueda suceder, amados, pero la iglesia cuando no entiende la característica del reino que ha recibido, se conformará con recibir algo temporal y corruptible. No sé si estamos entendiendo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no teman manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Amado, eso es maravilloso. Porque el reino contiene todos los bienes del rey. Todas las riquezas del rey. Usted no tiene que vivir para alcanzar aquello, no. A usted le ha sido dada por el puro placer del rey, por el puro afecto de su voluntad, por un pacto de amor. Y todo esto ya es nuestra herencia, ya nos pertenece. Los reinos de esta tierra han tenido momentos de gloria, han llegado a su cúspide, pero todos, sin excepción, todos han caído. Pero la realidad de este reino incorruptible es diferente.
La realidad del reino del cual estamos hablando permanece para siempre. No puede ser vencido, no puede ser conquistado, no puede ser destruido. Es un reino que representa el carácter, la fortaleza y la voluntad, la naturaleza de un rey que es eterno, de un rey que es todopoderoso, de un rey que es soberano. Esa es la naturaleza del reino que hemos recibido. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de esta herencia? ¿Cuál debería ser nuestra postura delante de esta realidad? Porque si hemos recibido un reino de esa naturaleza, un reino que es coherente con la naturaleza de un rey soberano y todopoderoso, lo que se espera de los ciudadanos de este reino no es otra cosa sino la expresión del carácter de ese rey. ¿Qué es lo que se espera de un ciudadano de este reino? Que sea la expresión, que sea la manifestación del carácter, de la naturaleza del rey a quien representa. Por eso, amados, nosotros necesitamos sacudirnos de lo que de alguna manera nos hemos sido expuestos a esa enseñanza. Cuando usted nació del Espíritu, usted no fue convertido en evangélico. Lo que usted representa es mucho más alto que cualquier denominación o mucho más alto que cualquier nombre de congregación, es mucho más alto que cualquier religión terrenalmente hablando. No, lo que usted representa es un reino. Por lo tanto, esa representación debe tener un carácter real. ¿Qué es lo que se espera del hijo de un rey? Que represente el carácter de su padre. No como una condición para entrar en el reino, sino como la evidencia de que pertenece a ese reino. ¿Cuál es la evidencia de que pertenecemos a ese reino inconmovible? El carácter del rey expresado en nuestra vida. ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes que venga de aquí delante de nosotros a presentarse, ¿sí? El hijo de un rey, ¿sí? El hijo de un rey que pertenece al reino más opulento, con mayores riquezas en este mundo, y viene acá y con trapos de mendigo. Y viene acá y se expresa de una manera que sería para nosotros totalmente contradictorio a la realidad de su reino. Solo por mencionar algo externo que pudiera ser visto o tomado como evidencia, creo que ninguno de nosotros le creería que es el hijo del rey. Ahora eleve, por favor, esa ilustración a nuestra realidad en Cristo. ¿Por qué el mundo sigue viendo a la iglesia como una religión más? Porque tal vez lo que estamos expresando no es el carácter del rey. Lo que estamos expresando es una religión más. ¿Se entiende, amados? Por lo tanto, lo que se espera de los ciudadanos de este reino es que expresen la voluntad del rey, el carácter del rey. Como ciudadanos y embajadores de este reino, necesitamos desarrollar una conciencia de pertenencia y de representatividad. Todo embajador debe tener claro que no se representa a sí mismo. Que cuando habla no lo hace en función de lo que él piensa, que cuando habla y actúa lo hace en función de aquel que lo envió, de aquel que le asignó. Como ciudadanos y embajadores de este reino necesitamos entonces entender representación, entender pertenencia, para que a través de nuestra vida el rey pueda ser conocido. Para que a través de nuestra vida, de nuestra gestión, ese reino pueda expandirse en cada lugar, en cada territorio que está bajo nuestra administración.
Si usted es médico, si usted es arquitecto, si usted es de la fuerza pública, en cada lugar que está bajo su administración, el rey debe estar siendo conocido y el reino debe estar expandiéndose. Porque si atendemos a la Escritura y sabemos que la palabra es verdadera, ese reino se encargará ¿de qué? De hacer pedazos todo reino o todo vestigio de reino terrenal. ¿Se entiende, amados? Cuando la iglesia no entiende esto, entonces le da un lugar al diablo que no lo tiene. Y entonces creemos que nuestra asignación es pelear con el diablo. No, nuestra asignación es manifestar el carácter del rey para que su reino avance, y la realidad de este reino es superior a cualquier reino o a cualquier potestad de las tinieblas. ¿Cuál es entonces el carácter del ciudadano del reino? Jesús describió cómo debe ser el carácter del ciudadano del reino que él representa. A través del Sermón del Monte, el Hijo del Rey dio a conocer la constitución que opera en el reino de su Padre. Estoy seguro que usted ha escuchado hablar del Sermón del Monte. Ese sermón conocido por nosotros como las bienaventuranzas. Ahí el Hijo del Rey expone cuál es la constitución que rige la vida de los ciudadanos del reino. Una constitución es un conjunto de leyes que garantizan ¿qué cosa? El cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos que habitan en un lugar, en una nación. Si nosotros somos ciudadanos del reino, debemos entender cuál es nuestra constitución y qué es lo que se espera de nosotros como ciudadanos del reino al que representamos. El Sermón del Monte, entonces, nos deja ver cuál es esta constitución que debe regir la forma de vida de un ciudadano real. Ojo, aquí hay algo que nosotros necesitamos señalar. Estas leyes descritas en el Sermón del Monte o estas características de los ciudadanos del reino descritas en el Sermón del Monte son imposibles de cumplir para un ciudadano del mundo. Para alguien que vive conforme al sistema del mundo, estas características que Jesús señala en el Sermón del Monte son imposibles de cumplir. Y no solo imposibles, sino absurdas. Pero estas características son perfectamente posibles de obedecer para un ciudadano del reino de Dios. Para aquel que ha nacido de nuevo y que opera en la vida, naturaleza y capacidad de Dios. El Sermón del Monte describe el carácter de un ciudadano real a través de lo que nosotros conocemos como bienaventuranzas. Amados, las bienaventuranzas no son instrucciones para cuando lleguemos al cielo, no. Las bienaventuranzas es el fruto de la vida de Cristo en nosotros que nos habilita en esta tierra para hacer la voluntad del Rey. Para hacer lo que el Señor ha dicho que somos, la luz y la sal de esta tierra. En las bienaventuranzas el Señor describe el fruto de su vida en nosotros para ser efectivos en la asignación que el Padre nos dio. Lo que Jesús describe en el Sermón del Monte es nuestro estándar de vida. ¿Cómo debería vivir todo hijo de Dios? ¿Cómo debería vivir un ciudadano de un reino celestial? Es un estándar de vida que para el hombre natural resulta imposible y absurdo, como decíamos, pero para el hombre celestial es su estándar de vida. Es el carácter que describe las bienaventuranzas, no es el mío ni el suyo, sino el carácter de Cristo en nosotros. Pero aquí necesitamos hacer una diferenciación. Miren, ni siquiera vamos a entrar en el Sermón del Monte por tiempo, pero haríamos bien aprovechando este tiempo que nos queda para entender lo que el Señor está posicionando a través de ese sermón.
está posicionando no un estilo de vida, sino la vida de los ciudadanos de este reino. No hay otro estilo para nosotros. Él está señalando el estándar, la medida que se espera de los hijos del rey. Pero el sistema religioso opera distinto al sistema del reino. La religión intenta imponernos una manera de actuar. La religión intenta imponernos normas de conducta, pero no nos proporciona la capacidad para lograrlo. Por lo tanto, quienes están inmersos en un sistema religioso no pueden operar en la vida del rey, no pueden operar en el carácter del rey. Aunque intentan hacerlo, lo único que encuentran es frustración. Quiero hacerlo. Quiero vivir como Jesús vivió en esta tierra. Quiero hacer la voluntad del rey, pero no tiene la capacidad para lograrlo. Eso es lo que opera en el sistema religioso. La religión pretende que actuemos como Jesús, pero no nos da las herramientas para lograrlo. Entonces la persona que está influenciada por la religión termina simulando ser algo que no es. Termina fingiendo ser algo que no puede ser en sus fuerzas. Y su vida no es una vida de relación con Dios, sino una simulación delante de los demás. Amado, la simulación nunca puede llevarte, nunca puede lograr un fruto espiritual. La obra de la carne jamás puede graduarse de espíritu. Y lamentablemente, hay mucho de esta operación en la iglesia. La simulación. Personas que están bajo un sistema religioso que intentan lograr en sus fuerzas algo que solo por la vida de Dios puedes lograr. Algo que solo la comunión con el Señor puede producir en nosotros. La religión pretende que actuemos como Jesús, pero lo que se espera de nosotros no es que actuemos como Él actúa, sino que lo dejemos actuar en nuestra vida. Eso debe traer descanso. Dígale a la persona que tiene a su lado, descansa. Te veo cansado, descansa. Lo que el padre espera de sus hijos no es normas de conducta que debemos de cumplir. Mira, amado, si orar o si la falta de oración, la falta de congregarte producen culpa en ti, no lo has entendido. Porque esa culpa no viene de Dios. Esa culpa viene de un sistema religioso que impone reglas, que impone normas de conducta, pero no te dan las herramientas para lograr ese estándar. ¿Sabes lo que debería producir la falta de oración? ¿Sabes lo que debería producir en ti la falta de congregarte? ¿Sabes lo que debería producir en ti la falta de comunión con los hermanos? No culpa, sino hambre. Hambre. ¿O acaso cuando dejas de comer te da culpa? No, te da culpa cuando comes mucho, pero eso no es el tema. Cuando dejas de comer, cuando dejas de sentarte a la mesa, lo que produce en ti es hambre. Lo mismo debería ocurrir cuando dejas de congregarte. Esa hambre es la que te lleva a querer más, a querer conocerle más a Él, a participar de la mesa que Él ha servido. Pero si hay culpa, si te vas de vacaciones 15 días con tu familia y ya el domingo empieza a darte la tembladera porque tienes que llegar a un lugar para participar de una reunión, amados, eso es un síndrome de abstinencia que produce la religión. La religiosidad te hace sentir culpable, pero la relación con Dios, sí, lo que produce en ti es una hambre cada vez mayor de su presencia, de su palabra. No puedes vivir sin atender su voz, sin participar de la comunión con los santos. Entonces, la religión pretende que actuemos como Jesús. Se ha expuesto seguramente a esta expresión. ¿Qué es lo que Jesús haría en esta situación? Yo creo que Jesús haría esto. No, amados, no.
no es que actúe usted como Él lo haría. No, es que por amor al Señor, usted de una vez y por todas se rinda para que lo deje actuar a Él a través de su vida. Para que Él pueda actuar a través de nuestra vida. La simulación es la característica esencial de toda religión. ¿Cómo saber si estamos operando en la simulación? Porque somos uno en la reunión y somos otros en la casa. Entonces, la reunión no es el culto a Dios, ¿sí? Sino que es nuestra actuación dominical. Es un libreto. Somos la familia feliz delante de los demás, pero en la casa somos los melazas. Sí. Quienes nacieron después del 80 no me entendieron nada, pero bueno. Pero el sistema del reino opera de manera distinta. El sistema del reino... Algunos se van a quedar solo con los melazas cuando salgan de aquí. Espero que no sea así. Los peluches, ya para los ¿cómo se llaman la generación Z? Ok. Pero el sistema del reino opera de una manera distinta, ya que no nos impone normas de conducta, sino que nos imparte la vida del rey. Nos traslada a la realidad de un reino. ¿Para qué? Para que vivamos no conforme a una simulación, sino conforme al fruto de su vida en nosotros. De tal manera que lo que Jesús detalla en el Sermón del Monte, que lo vamos a ver la próxima semana, no es el resultado de mi esfuerzo. No es algo que yo logro desarrollar con el tiempo, no. Es el fruto de mi rendición para que la vida del rey pueda ser expresada a través de mi vida. ¿Se entiende, amados? Ese estándar, lo que se espera de nosotros, es solo el fruto de la vida del rey gobernando nuestras acciones y nuestras decisiones. De tal manera que el carácter del ciudadano del reino descrito en el Sermón del Monte no es otra cosa sino la expresión del rey a través de sus hijos. ¿Se entiende, amados? El hijo de un rey que nace en el palacio, que tiene su mirada puesta en su padre, para él será natural tener la vida de rey. Para él será natural expresar el carácter de su padre. Será natural para él expresar la bondad de su reino. La naturaleza del reino en el que ha nacido. Y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Miren lo que dice. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que le pertenece a Dios. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos solo en la idea y solo abrazando la realidad de lo que somos, porque todo lo que en Él hemos sido constituidos tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de que haya sido escogido, de que seamos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tiene un propósito. ¿Cuál es este propósito? ¿Para qué Dios hizo esa labor, esa obra en nosotros? Amado, lea por favor. Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel rey que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Para qué Dios nos imparte la vida de su Hijo? Para que le proclamemos. Proclamar no quiere decir salir a un balcón a gritarle a todo el mundo. No.
proclamar tiene que ver con la expresión de esa bondad a través de nosotros, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel Rey que nos llamó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De tal manera que el carácter que Jesús describe en el Sermón del Monte, aunque para el hombre terrenal sea imposible, absurdo de alcanzar, para el nuevo hombre se convierte en su estándar de vida. En la medida que no alcanzará en sus propias fuerzas, sino en la medida que lo alcanzó por la gracia de Dios. ¿Se entiende, amados? Esa medida de gracia es lo que logrará en nosotros expresar el carácter del Rey. No es algo que debes alcanzar porque no está por delante, está en ti. Es algo que debes manifestar porque la vida del Rey opera en ti. Es el estándar, es la norma. Estándar significa aquello que sirve de patrón, aquello que sirve como modelo, como punto de referencia para medir o valorar todas las cosas que pertenecen a una misma especie. Si a ti te fue dada la vida del Rey, no puedes conformarte con algo menos que expresar su vida. No puedes conformarte con un matrimonio que sea menos de ese estándar. Hablamos en la reunión del viernes con los matrimonios, que en ocasiones respondemos de manera mecánica: ¿cómo te va en el matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Bien? ¿Bien? Pastor, estamos bien. ¿Comparado con quién? ¿Con quién estás comparándote? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida con la cual estás comparando tu vida? ¿Cuál es la medida con la cual estás comparando tu matrimonio? No puedes bajar el estándar. No puedes pretender que bien es aquello que tú consideras que está bien. Porque el Señor señala un estándar. Y todo lo que está por debajo de ese estándar necesita ser llevado a la medida que Cristo ha establecido. ¿Comparado con quién estás bien? Vamos a empezar a ver el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vamos a ver cómo es que el Señor describe el carácter del ciudadano de este reino. Pero ¿sabes una cosa? Sería inútil revisarlo si nos hemos amoldado, si hemos tomado la forma de un estándar del ciudadano de este mundo. Si creemos que estamos bien porque nos congregamos un domingo, si creemos que estamos bien porque estoy orando esa oración del hambriento cada vez que me siento a la mesa, si creo que estoy bien porque de alguna manera tengo una relación con Dios en base a mi criterio. Si algunos han llegado a pensar, es que no necesito ni congregarme siquiera porque mi relación está directa con el Señor. Amado, el estándar es lo que define cuál es la norma. Es el estándar. Si en tu vida no está siendo expresado el carácter del Rey, no puedes quedarte ahí. Pastor, tengo 20 años ya en la iglesia evangélica. No es por los años que tengas, hay un estándar. Cuando el médico te manda a hacerte unos exámenes, pudiera ser que tú consideres que estás sano, pero ¿sabes? No es la interpretación de un médico, no es la interpretación del paciente, son los valores del examen lo que determina realmente tu condición. Si esos valores están alterados para arriba o para abajo, necesitas salir de ahí. Necesitas salir de ahí. Porque pudieras estar conformándote con una medida que no es saludable, sino con una medida que está enfermándote y está enfermando todo aquello que está bajo tu cuidado. ¿Se entiende, mis amados? Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.
Y aunque solo estamos en la introducción de este tema, creo que habremos avanzado bastante si pudiéramos por el Espíritu reconocer que aún no hemos llegado. Si pudiéramos por el Espíritu reconocer que el estándar que hasta ahora hemos manejado no es suficiente, sino que debemos proseguir a la meta, debemos llegar a la medida que ni usted ni yo señalamos, sino que Cristo mismo ha señalado para nosotros. Señor, te damos gracias por esta exhortación. Llévanos a entender ¿qué es lo que el Rey espera de sus hijos? ¿Cuál es el carácter al cual hemos sido llamados? Llévanos a ver claramente la vida del Rey, a quien servimos, delante de al cual estamos, para que nuestra vida, Señor, no sea una simulación, para que no caigamos, Señor, en el vano intento de la carne por producir algo que nunca podemos producir en nuestras fuerzas. El carácter del Rey. Llévanos a descansar en esta realidad. Que ese carácter no es el fruto de nuestras fuerzas, sino el fruto de tu vida en nosotros. Llévanos, Señor, a romper toda medida, todo estándar humano, terrenal, que nos amolda, que nos hace que nos conformemos a la medida que el mundo establece. Llévanos a superar todo estándar terrenal, toda norma que el mundo dispone para llevar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y todo aquello que está bajo nuestra administración a la medida de un ciudadano del reino, para que tú puedas ser expresado, para que tú puedas ser conocido a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Señor, sácanos de la simulación. Sácanos, Señor, del pretender ser alguien delante de los demás que no somos delante de ti. Y llévanos a abrazar, a echar mano de la vida eterna, de esta vida que tú nos has dado, Señor, porque en ella está todo lo que necesitamos para darte a conocer, para que tu reino siga siendo expandido, Señor, en toda la tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un reino que no tiene principio ni fin. Un reino, Señor, que hace pedazos todos los reinos de este mundo. A ti la gloria, Señor. A ti toda la alabanza. A ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.